vamos a la escritura y estamos viendo ahí en Deuteronomio. Vamos a leer esta escritura. Deuteronomio capítulo, déjenme aseguro bien, capítulo 4. ¿Cómo estamos todos? ¿Bien? Algunos tenemos noticias, ¿verdad?, de nuestras familias, ¿verdad?, y de algunas familias también en otros países, otros estados por los que hemos estado orando y seguimos orando. Les encargo mucho que estén orando por nuestro hermano Alex Merchant. Él se ha visto bastante mal. Precisamente creo que ayer recibía un mensaje de nuestra hermanita Karina, ¿verdad? Se escuchaba preocupada por la razón de que le han estado haciendo estudios. Los pulmones están muy infectados, ¿verdad?, de este virus, y bueno, ese es el principal problema que trae toda esta situación, ¿verdad?, de este virus. Así que estemos orando por ellos, por la familia. Creo que Jessica Angulo, que es cuñada también de nuestro hermano, la familia completa han estado pidiendo, ¿verdad?, también oración. Acordémonos de los que sabemos de aquí también, que estamos orando, ¿verdad? Estemos suplicándole a nuestro Dios que Él le dé la fuerza, la energía, Él dé la sanidad. Pues confiamos en este Dios grande. Amén. Como les digo, hay cosas que nosotros no sabemos del futuro. Hay quienes están entrando y nos escuchamos noticias. Mi vecino me decía, ¿verdad?, de parientes cercanos que algunos ya se han ido, ¿verdad?, por causa de todo esto. Entonces, pero no es para atemorizarnos. Esto es para agarrarnos más de nuestra fe y confiar en nuestro Dios, que, ¿verdad?, se lo repito muy seguido en el trabajo, eternos no somos en esta tierra. Tenemos que arrepentirnos y buscar a Dios en todo momento, que Él sabe qué es lo que va a pasar. Amén. Así es que vamos a esta escritura. Ya estamos ahí. Estamos ahí en Deuteronomio capítulo 4 y vamos a darle lectura desde el verso 32 al verso 34 solamente, ¿verdad? Y luego vamos a ir adelantando más, a seguir leyendo. Para nuestros hermanos también que nos ven, ¿verdad?, a través de la transmisión, ¿verdad? Estamos Deuteronomio 4, versos 32 al 34. Dice la escritura así: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra cosa como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido? Y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Son preguntas que Moisés le está haciendo al pueblo, ¿verdad?, de todo lo que Dios es, lo que ha hecho y que en ninguna otra nación se ha hecho. Vamos a orar. Padre, en este momento, bendito Dios, en el que vamos a estudiar tu palabra, y vamos, Señor, a recordar estos hechos que tu palabra menciona acerca del pueblo de Israel, para hacerlos nuestros y recordar también, Señor, que en el pasado hemos visto tu mano poderosa, tu presencia, Señor, con nosotros, y que hoy, Señor, también estás con nosotros, y que tu palabra nos promete que tu presencia estará siempre con nosotros hasta el fin del mundo y en la eternidad. Muchas gracias por todo, Padre. Enséñanos, Señor, tu palabra. Queremos salir, Señor, de este lugar fortalecido. Queremos que nuestros hermanos que nos escuchan en todas partes, Padre, ellos también puedan ser edificados y que su fe cada vez más se solidifique, Señor, ante tu presencia. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Alguna ocasión, mis hermanos, pues, bueno, vamos al título de esta lección, ¿verdad? Sentir la presencia de Dios, tanto para los alumnos jóvenes y los alumnos adultos. Creo que se les entregó una hojita, ¿verdad? Todos tienen una hojita, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se la dieron? El que no tiene, levante la mano para que les acerquen una. Entonces, sí la tienen, ok.
Entonces vamos a tratar de seguir ahí, pero como les dije, esto va a ser un poquito más expositivo, ¿verdad?, que interactuar entre unos y otros. Entonces, dice la escritura, ¿verdad?, que acabamos de leer, preguntas que hace, porque pregunta, ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa. ¿Y qué cosas? ¿A qué cosas se referían? ¿Verdad? Hasta ese momento, los que habían conocido de Dios, el pueblo de Israel, a los que le está hablando Moisés, les está recordando todas las maravillas que vieron que Dios hizo allá. Ahora, ¿cuántas veces habían visto a Dios? Ninguna. Ninguna vez habían visto a Dios. Pero se habían dado cuenta que era Dios por las señales que hacía. ¿Sabe cuántos milagros Dios hizo en Egipto? Dice que los dioses de Egipto fueron desafiados. Y Dios trajo una plaga desafiando cada deidad de Egipto. ¿Se acuerdan que vinieron moscas? Era un desafío al dios mosca que tenían. Usted dice, ¿Dios mosca? Sí. Ellos tenían un dios, ¿verdad? Le consideraban el dios de la mosca. Consideraban a un dios, el dios de estas langostas. Consideraban al mismo río Nilo un dios. Y es por esa razón que Dios trae una plaga. ¿Se acuerdan que el lago se convirtió en sangre? ¿Ha leído la historia? Está ahí en Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios de manera poderosa saca a su pueblo. Y entonces el agua se convierte en sangre y era un desafío a la deidad, ¿verdad? Del que consideraban al río Nilo, lo consideraban Dios. Entonces, a ver, si eres Dios, haz que tus aguas, ¿verdad?, sean buenas para tomar. Sin embargo, vinieron encantadores, vinieron hechiceros, vinieron los sabios, hicieron fórmulas y yo me imagino que esto pasó, ¿verdad?, un buen tiempo, como estamos ahora los médicos tratando de conseguir la vacuna adecuada para evitar esta pandemia. Y entonces, y no hallaron, no pudieron. Y entonces el pueblo de Israel estaba viendo las maravillas que Dios estaba haciendo. Tenían un Dios, el Dios de la resurrección o el Dios de la muerte. ¿Han escuchado ustedes de la Santísima o la Santa Muerte? ¿Verdad? Que es un ídolo también para muchos. A veces pensamos que estos ídolos, este tipo de enseñanzas raras, ¿verdad?, son de ahora a poco. No, ahora a poco agarraron auge o se dieron a conocer más, pero están relacionados con, miren, 2000 años antes de que el Señor Jesucristo viniera. Ya existían esos tipos de deidades a los que se le rendían culto. Y entonces Israel vio todo eso. Y es por esa razón que se le está preguntando. Entonces, hermanos, ellos nunca vieron a Dios. Pero dice que cuando salieron al desierto vieron que aquel monte, el monte Sinaí, el monte Horeb, conocido por otros también, ¿verdad? Aquí la Biblia lo menciona. Y dice que humeaba. Y habían tronidos, ¿verdad? Y entonces la gente no quiso escuchar a Dios. Tuvieron temor, tuvieron miedo. Y entonces le dijeron a Moisés, habla tú con Dios. Y luego tú nos hablas a nosotros, ¿verdad? Y Dios aceptó eso. Y entonces, pero nadie vio a Dios. Pero la presencia de Dios estaba con ellos. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, ¿verdad? Porque esto es aplicable. Ellos tuvieron la presencia de Dios en el pasado, hasta el punto donde están ahí, en el desierto. Yo quiero preguntarle, ¿usted cuántas veces ha estado en la presencia de Dios? ¿O cuántas veces ha sentido la presencia de Dios? Otra pregunta, ¿verdad? ¿Usted ha sentido la presencia de Dios a través de su vida? Quiero que vaya un poquito atrás y recuerde las grandezas que Dios ha hecho en su vida. Que usted ahora reconozca, oh, ahí estaba Dios. Tuve esta situación, tuve este problema, tuve esta enfermedad, tuve lo que haya sido, ¿verdad? De eso Dios me guardó. De esto Dios me ayudó. ¿Y puede usted reconocer eso? Usted no vio a Dios, pero vio a Dios resolviendo sus problemas
sus circunstancias. Ellos no veían a Dios, pero por 40 años estuvieron comiendo de un pan que descendía del cielo. Esa era la presencia de Dios. No veían a Dios, pero tenían el alimento. ¿Me entienden? Nosotros no hemos visto a Dios, pero hemos visto resultados que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿cierto? ¿Cómo estaba nuestra vida antes? Destruida. Quizás estábamos rumbo al fracaso. Sin embargo, cuando permitimos que Dios llegara a nuestra vida, Él empezó a trabajar en nuestra vida y nos dio una esperanza linda, bonita, y ahora podemos seguir adelante, pero reconociendo que es Él, que su presencia estuvo con nosotros. Uno de los problemas más grandes del hombre contemporáneo es su agudo sentido de soledad. Si me siguen ahí un ratito en la introducción, dice que no está solo porque está rodeado de gente, pero se siente solo. Esto no debe ser un problema para el creyente. La Biblia enseña que nuestro Dios es personal y siempre está presente con sus seguidores. Uno de los nombres más hermosos de Cristo es Emmanuel, y sabemos qué quiere decir esa palabra, ese nombre, ¿verdad? Dios con nosotros. Y luego, y esa es su promesa. Mateo 28:20 termina diciendo, después de darnos, ¿verdad?, la gran comisión de que vayamos y hagamos discípulos, que los bauticemos, que les enseñemos. Y luego dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta hermosa promesa. Nos menciona de un libro devocional, ¿verdad?, acerca de la práctica de la presencia de Dios, escrito allá por el siglo XVI. Este hermano Lorenzo dice que hace sentir la necesidad de apropiar y practicar la presencia de Dios en todas las experiencias de la vida. Hermanos, yo no sé cómo es la relación suya con Dios. Si usted ahí en el lugar donde está lo convierte en una capilla, si puede ser en la cocina, puede ser en la sala, puede ser en el patio, puede ser en su trabajo, pero que usted puede platicar con Dios y no sentirse solo. ¿Cuántas veces usted se ha sentido solo? En alguna ocasión, mire que el mundo vive, ¿verdad?, rodeado de mucha gente, rodeado de mucha tecnología con la que puede tener 1000 contactos, pero puede ser que no tenga ninguna relación de amistad con alguien. Es triste eso, ¿no es cierto? Que a veces podemos estar todos reunidos en la mesa, ¿verdad?, pero en un momento dado todos tienen el celular, unos chequeando su Facebook, otros chequeando su Instagram y otros, no sé, chateando ahí con alguien más. Que si estuviera de frente a lo mejor ni siquiera hablarían, ni siquiera platicarían, pero por ese medio sí platican, y a veces bastante. Pero con los que estamos ahí muchas veces no interactuamos. Y es por esa razón que llegamos a un punto en el que nos vamos a sentir solos, no importa que estemos rodeados de mucha gente. ¿Le ha pasado en alguna ocasión? Ha de ser muy triste. Yo creo que los que experimentan o están a punto de experimentar esto más son aquellos, ¿verdad?, de edad avanzada. Aquellos que ya la sociedad los va haciendo a un ladito, y a veces la misma familia ya los va relegando. De tal manera que llega un momento en el que yo a veces les hablo en el trabajo, porque soy uno de los más viejos ahí, ¿verdad?, viejos de edad, no crea que... Y a veces les pregunto algo, ¿verdad? A veces lanzo la pregunta a ver si alguien sabe, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer esto? Y nadie contesta. Y a veces me siento, ¡hey! ¿Estoy vivo? Digo, porque parece que ya no existo, nadie me contesta. Entonces, aquellos, ¿verdad?, que se van relegando, que se van haciendo, lo vamos haciendo a un lado, llegan a un momento en el que se van a sentir solos. Pero ¿sabe? Nunca están solos, porque la palabra de Dios se cumple. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Mientras usted puede hablarse a sí mismo, mientras usted está consciente de sí mismo, ahí está Dios. Amén. Entonces, cuando el pueblo y los individuos, ¿verdad?, que lo forman tienen esa conciencia de la presencia permanente de Dios, entonces su relación con Él es de una calidad superior, por supuesto. La gloria del Dios de Israel, dice el punto número 1.
pero quiere decir la presencia de Dios estuvo con ellos en el pasado, así como ha estado usted en el pasado. Y dice, voy al último verso, dice, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido, y ha hecho aterradores y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante sus ojos? No era algo así, ¿verdad? Simple, sino que eran hechos portentosos, hechos con poder, con grandes señales, con milagros, hacer que caiga fuego, que caiga granizo, ¿verdad? Destruir todas las parcelas de los egipcios, matar a los primogénitos. Entonces los israelitas, habían experimentado, habían vivido eso. Bueno, ellos no habían sido dañados, pero habían estado cerca de cómo Dios había traído juicio a esa nación que los había hostigado, los había oprimido por más de 400 años. Pero ahí también aprendieron que habían muchas deidades, y es por esa razón que en cuanto salen al desierto, ¿verdad? Y Moisés se les pierde por un rato porque estaba ya con Dios, dicen, hey, Aarón, haznos unos dioses que vayan enfrente de nosotros. Allá fue donde se perdieron, allá traían esas ideas. Entonces los hombres que vivían en aquellos tiempos creían que había dioses para todo y en todo. Solamente Israel tenía un Dios, el único Dios verdadero. Quizás algunos de nosotros venimos, ¿verdad? De una enseñanza en la que nos hicieron creer que aquella imagen, aquella estatua, le hablábamos y podía contestarnos. Pero cuando leemos la Escritura nos damos cuenta de que Dios abomina eso. De hecho, Dios comienza diciendo que es un Dios celoso y prohíbe, ¿verdad? Aún el hecho de hacernos esas imágenes y hacerles reverencia, por supuesto. Entonces, ningún otro pueblo ha oído la voz de Dios desde el fuego sin perecer. Dios no había tratado con nadie más. Mire, Dios escogió a un hombre llamado Abraham, del cual levantó una simiente, ¿verdad? De ahí los lleva a Egipto. Hay propósitos en esto. Estábamos aprendiendo en el instituto, ¿verdad? Porque seguimos aprendiendo, ¿verdad? Nos enseñaban, cuando nos enseñan acerca del panorama del Antiguo Testamento, y nos vienen enseñando cómo Dios tiene propósitos en cada situación. Y veíamos cómo Dios se había propuesto formarse una nación solamente para Él. Una nación que lo llevara y lo diera a conocer a todas las naciones. Y escogió primeramente a un hombre. De ese hombre levantaría una nación, ¿verdad? Ese hombre tiene que bajar a Egipto. Egipto era la potencia mundial, o era la potencia más grande en aquel entonces. Entonces, para que esta nación pudiera llevarse a cabo, pudiera crecer, desarrollarse, en aquellos tiempos dicen que había muchos peligros. Pueblos pequeños o familias que andaban de un lado para otro podían ser saqueadas y masacrados, ¿verdad? Exterminados de la tierra. Y entonces mire cómo Dios tiene cuidado. Escoge a este varón, ¿verdad? Abraham lo trae, empieza a crecer, ¿verdad? Tiene hijos, y luego bajan 72 ya con los que estaban ahí en Egipto, y en 400 años hace que esto se multiplique. En 400 años ya eran más de 2 millones de personas. ¡Wow! Solamente en 400 años, de un solo hombre. Ahora eran casi cerca de 2 millones. Ahora ya tenemos una pequeña nación. Dice, y entonces ahora viene, ¿verdad? Porque creció, vamos a decir, como esclavo, pero protegido por Egipto, que era la potencia. Entonces ahora vamos a sacarlo de ahí. Ahora vamos a llevarlo, pero para ello necesitaba también, ¿verdad? Una constitución. Necesitaban leyes para regirse. Leyes que los ayudaran ¿verdad? a tener buena relación, no solamente con su gobierno, que es Dios, sino también con su prójimo. Y es ahí donde reciben las leyes, ¿verdad? 613, ¿verdad? Y se van formando. Ahora un pueblo, ya tenemos el pueblo, ya tenemos las leyes, pero ahora necesita la tierra, esa tierra que ya Dios les había prometido. ¿Me están siguiendo? ¿Vamos bien?
Estamos aprendiendo, Dios tiene propósitos. Ahora tenía un pueblo, es llevado, entonces aquí están todavía antes de llegar, apenas van a subir, pero Moisés les está hablando acerca de la presencia de Dios. Entonces la presencia constante de Dios con sus escogidos. Mis hermanos, nosotros no hemos sido abandonados en ningún momento. Por si usted ha creído o pensado en algún momento que está solo, no está solo, Dios está con usted. Quizás su familia no esté con usted, quizás su hermano le haya dado la espalda, quizás el pastor lo haya traicionado, quizás algún miembro de la iglesia, ¿verdad?, le haya hecho mal, lo haya defraudado, pero Dios no. Pero muchas veces culpamos a Dios por todo lo que nos pasa alrededor nuestro. Aún del estado de ánimo que tengamos, culpamos a Dios, culpamos a los hermanos, culpamos a la iglesia, porque es más fácil echarle la carga a alguien más. La presencia de Dios siempre está con nosotros. Deuteronomio capítulo 4, versos 35 al 38 dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y les sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Israel, cuando salió de Egipto, mis hermanos, ellos no eran guerreros, ellos no sabían pelear, ellos habían sido esclavos solamente, eran buenos para trabajar, eran buenos jornaleros, eso era todo. Sin embargo, cuando salen, todo esto, ¿verdad?, que les está diciendo Moisés, ¿verdad?, Dios no lo ha hecho con nadie más. Ahora imagínese usted por un momento, ¿verdad? Cuando vamos ¿ha visto usted el mapamundi? Un globo así, ¿verdad?, con todas las naciones del mundo. Así se dice, va, mapamundi, o un mapa de todo el mundo. Ahora, cuando yo vi uno y se me ocurrió buscar Israel, hermanos, yo me asombré, por la razón de que usted puede tener un mapa, vamos a decir, de este tamaño. Israel, en realidad, es una cosa bien pequeñita en medio de todo esto. Una nación tan pequeña que ha sobrevivido a tanta persecución, rodeada de tantos enemigos que han querido destruirla y acabar con ella, y no han podido, porque Dios los ha protegido, porque son los escogidos de Dios, porque ese es el pueblo de Dios. Y a veces esperamos que porque es el pueblo de Dios debiera ser algo grande, algo que se note en todo el mapa. No, así de pequeñito, en medio de todas las naciones. Digo, wow, ellos han experimentado la presencia de Dios. Él es el gran Dios de Israel. Ahora, le digo esto, mis hermanos, para que usted esté seguro de a quién usted ha creído. Imagínese por un momento, somos más de 7 billones de personas en todo el mundo. ¿Cuántos cree usted que hemos llegado a conocer la palabra? Que somos regidos por este libro. Quiere decir que hemos conocido al Dios verdadero, al real, al que creó el cielo y la tierra. Se cree que hay cerca de 2 billones, y esto incluye a los católicos, que también se denominan cristianos, pero que en la práctica, ¿verdad?, sabemos que hay muchos que pueden ser denominados cristianos, pero en la práctica fallan. Ahora siéntase usted, vamos a decir, privilegiado, de que entre todos los 7 billones de personas
a usted Dios le dio el privilegio de conocerlo. Porque la Escritura dice en Efesios capítulo 1, verso 13 y 14, dice que habiendo nosotros oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y desde que fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, nosotros tenemos la compañía de Dios con nosotros. Su presencia está con nosotros. Entonces, aquí Moisés les está preguntando a este pueblo: desde los cielos te hizo oír su voz. Hermanos, quizás usted no ha oído la voz, ¿verdad? Así, audible de Dios, pero lo ha escuchado en su corazón. Cuando usted escuchó la palabra y el Espíritu Santo le redarguyó, ¿acaso usted no vino, y algunos hasta con lágrimas, reconociendo que somos pecadores, que merecíamos el infierno, merecíamos morir? Sin embargo, cuando Dios nos perdona por todos nuestros pecados, ¿acaso no nos sentimos libres? ¿Acaso no sentimos esa paz que solamente Dios puede dar? Y entonces decimos: ya estoy en paz con Dios, estoy en paz con mis demás hermanos. Esa es la presencia de Dios. ¿Y cómo podemos saberlo? Esto ha sido una experiencia vivida. Hay que reconocerla. El salmista, mire, más tarde escribe en el Salmo 139 y dice, expresa esto, dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Todos mis caminos te son conocidos. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Habrá algún lugar donde usted haya pensado que puede huir de la presencia de Dios? No existe. No existe. Le pasó por la mente en alguna ocasión cuando usted no estaba aquí en Las Vegas, ¿verdad? Porque aquí ese es el negocio del juego. Ese es el negocio más grande, el juego. Pero aquí podía encontrarse con cualquier hermano. Pero cuando sale allá para, a lo mejor, Laughlin, o para allá, para Mesquite, o para Reno, ¿verdad? Lugares donde está permitido y hay casino, y entonces usted dice: pues aquí ni el pastor, ni los hermanos, ¿verdad? Pues vamos a echarle. ¿Le pasó alguna vez por la mente? No levante la mano, no diga, ¿verdad? Mucha gente viene de todo el mundo a Las Vegas y dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero eso no es cierto. El que viene y peca en Las Vegas, su pecado no se queda aquí, su pecado se lo lleva, porque el pecado está en el corazón del hombre. Esa es una mentira bien grande que enseñan. Por eso la gente acostumbra a venir aquí. Y yo decía, vivimos en la ciudad, la capital, conocida como la capital, ¿verdad?, mundial del pecado. Y sabe que hay hasta familias que no quieren visitarnos porque no, ese es Sodoma, eso es Gomorra, ¿verdad? Pero yo creo que tienen la idea de que nosotros vivimos ahí, en medio de los casinos, y que somos y practicamos todo lo que hacen allá. No, señor. Vivimos en Las Vegas, pero apartaditos allá, y cada vez vamos más para el norte, más para el norte. No sé qué hay en el norte, pero vamos más para allá, alejados de todo lo demás, ¿verdad? Por supuesto que tenemos que trabajar, algunos dependen, ¿verdad?, de esa fuente de trabajo, pero mientras sea un trabajo honroso. Bueno, entonces Moisés les está reconociendo acerca de esa presencia que siempre ha estado con ellos. Practicar la presencia de Dios, de reconocerla y de vivirla, de que no importa dónde usted esté, reconozca siempre la presencia de Dios con usted, porque no hay lugar donde usted no pueda esconderse de Dios. Decía un pastor, dice, Dios conoce las cosas que pudieran ser y no son. Dios conoce las cosas que supuestamente debieran llegar a hacerse, pero no se hacen. Dios conoce, ¿verdad? Y empezó con todas las suposiciones.
Dios conoce de hecho todos mis pensamientos. Entonces, de hecho, todo lo que estoy pensando, todos los deseos, todo eso, ya Dios lo sabe. Y pecamos. Dijo, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para no pecar? Pues no piense. Pero es inevitable. Pero no podemos esconder ni siquiera nuestros pensamientos de Dios. Hermanos, hay muchas cosas que yo puedo esconderle a mi esposa. Tenemos ya casi los 30 años de conocer. ¡Ah! ¿Tantos? Casi 30 años ya de conocernos, ¿verdad? Bueno. Pero hay cosas que yo no conozco de ella. Yo no sé qué me esconde. Si hay secretos que yo, ¿verdad? Hay cosas que yo sé que son mías. Quizás que viví en el pasado, que yo no me atrevo. Dios lo sabe. Pero ¿por qué no se lo digo? Porque me da vergüenza. Me robé una gallina. Bueno, ya lo confesé. Pero no la que tengo ahora, ¿eh? Así es que si alguien me la roba, bueno, con la misma vara, ¿verdad? Hay cosas que nosotros queremos esconder y aunque quisiéramos, Dios las sabe, los pensamientos. Entonces tenemos que reconocer que la presencia de Dios está siempre con nosotros. Y muchas veces, mis hermanos, mire que cuando reincidimos en el pecado y estamos en el pecado y se lo podemos esconder a todo el mundo, pero no a Dios, porque su presencia está ahí. Y desde ese momento nosotros ya estamos con el temor, ya sabemos, sí, ahí viene el castigo, decimos, Dios no castiga, nos castigamos nosotros mismos cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Cuando sabiendo que es pecado, lo hacemos, ¿verdad? Y sabemos que hay una consecuencia, siempre habrá una consecuencia. Está establecido. Son leyes espirituales que existen, que son reales. Y desde que estamos en eso, ¿verdad? Dice la Escritura que no hay nada que pueda permanecer en lo oculto, algo que permanezca escondido, que no haya que ser revelado. Tarde o temprano sale. No se puede. No se puede jugar con Dios. No se puede jugar con el fuego y no quemarse. Tarde o temprano, todo sale a la luz. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios siempre está ahí. Que esto nos ayude, mis hermanos, ¿verdad? A guardar nuestra vida en esa santidad, en esa pureza que Dios demanda para nosotros. Podemos engañar a mucha gente, pero no a Dios. Entonces, por eso el salmista estaba convencido y decía, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, todos mis caminos te son conocidos. ¿A dónde? ¿A dónde huiré de tu presencia? Y no podemos. Ahora, recuerde una cosa también, que la presencia de Dios estará en todo momento, en toda circunstancia con nosotros en el futuro. Por eso le decía al comienzo que malamente, ¿verdad? Yo había expresado anteriormente acerca del futuro en estos días, que es incierto. Dos palabras que son muy diferentes. Nos será desconocido, pero no incierto, porque estamos en Cristo, porque Dios conoce el futuro. ¿Sabe que desde el momento en el que entramos en una situación de prueba, de dificultad, de dolor, de tristeza, si nosotros supiéramos el final, realmente estaríamos contentos y en ningún momento estaríamos tristes. Se cree que el libro de Job ya casi terminó. Se cree que el libro de Job fue escrito allá en los tiempos de los patriarcas o antes, ¿verdad? Y él quizás no tenía recursos de dónde o cómo aprender, pero posiblemente, ¿verdad? Sus antepasados fueron transmitiéndole esa fe que él tenía. Dice la Escritura que Dios dio testimonio de él diciendo, no hay otro hombre tan recto en toda la tierra como este, hablando de Job. Y luego, este hombre quizás no conocía trasfondos, historias, nosotros sí.
Nosotros sabemos que él entró en un periodo de pruebas. Mis hermanos, ¿a quién se le han muerto todos los hijos en un momento? ¿A quién? Este tenía 7 hijos y se le murieron todos en un mismo rato. Y luego aquel que escapó, porque les cayó la casa encima, ¿verdad? Un sirviente escapó y vino corriendo y le estaba avisando, ¿verdad?, que sus hijos acaban de morir. Y llega otro corriendo y le dice, mira, estábamos allá y vinieron los caldeos, otra gente, ¿verdad?, eran como los zetas allá en México. Y dice que a filo de espada, dice, se llevaron todo el ganado. O sea, vinieron y sacaron todos los millones de dólares que tenías en el banco y ya se pelaron con él. Te quedaste, mijo, ruin. O sea, nada, ni un penny te dejaron. Y luego viene otro también, ¿verdad? Y así 4 noticias de las peores. Y para acabarla sale la mujer por ahí, ¿verdad? Le dice, maldice a tu Dios y muérete. Yo creo que hasta sin mujer se quedó ese día, imagínense, solo. Y Job no sabía cómo iba a terminar. Pero Dios que conoce todo. Pero si Job hubiera sabido cómo iba a terminar, ¿verdad?, no se hubiera amedrentado. Y no solamente eso, sino que le cayó una enfermedad también donde no podía estar ni sentado, ni parado, ni acostado. Y yo creo que, ¿verdad?, nunca usted ha tenido algo que, si acaso por ahí un giote, ¿verdad?, que a veces y se sana pronto. Pero este hombre dice que llaga desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza, se sentaba entre la ceniza y dice que con un tiesto, con un tejo, con eso, un cepillo de alambre, ¿verdad?, para quitarse la comezón. Así de terrible. ¿Por cuánto tiempo? No dice la escritura. Pero el caso es que dice que vinieron sus amigos, se sentaron con él. Y escucha bien, dice que por 7 días estuvieron frente a frente ahí, rodeados, sentados con él, sin decir una palabra. 7 días. Hombre, yo me desespero. Yo creo en 5 minutos ya o empiezo a llorar o me voy, no sé, algo, ¿verdad? Pero 7 días. Wow. Y empiezan a decirle, ¿verdad?, por tu pecado, por esto, por lo otro. Hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a nosotros, que desde el momento en que entramos en una situación de tristeza, de dolor, de enfermedad, de económico, lo que sea, desde ese momento nosotros ya tenemos que estar viendo que en Dios no hay pérdidas, que Él tiene el control de nuestra vida y que su presencia está con nosotros. Y podemos permanecer en integridad. Si le hemos fallado, tenemos que ir, ¿verdad?, humillados, arrepentidos, pedirle perdón, y Dios va a enderezar, nos va a renovar nuestras fuerzas. Pero en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza, tenemos que aprender a esperar en Él, a sentir su presencia, que todo lo que está haciendo es para bien nuestro. Yo he visto a papás, bueno, a mamás también, ¿verdad?, que cuando sus hijos están enfermos y los llevan al doctor y están llorando ellos también, ¿verdad? Y los niños también. Recuerdo hace años, muchos años atrás, un pequeño, ¿verdad?, agarró una semilla de Nancy y jugando se lo metió en la nariz. Y se le fue, de tal manera que se lo querían extraer y no podían. Lo llevaron al doctor y estuvieron tratándole, ¿verdad?, con unas pinzas de esas puntudas, etcétera. Le hicieron de todo lo que se les ocurrió. Y la desesperación de los padres al ver, ¿verdad?, el sufrimiento de los hijos llorando y que no podían, ¿verdad?, y que todos los que trataban y no podían. Y yo creo que hay casos más drásticos que eso todavía, ¿verdad?, donde hay sangre, donde hay un hueso roto y el doctor tratando de acomodar el hueso y los padres ahí, que ha de ser desesperante, ¿verdad? Pero todo lo que están haciendo es para bien. Muchas veces pasa con nuestra vida que está siendo quebrantada o que nosotros mismos hemos buscado nuestra propia rotura, y cuando venimos a Dios y Dios nos está curando, nos estamos quejando. A veces así pasa. Pero recordemos que Dios ha estado con nosotros en el pasado, su presencia ha estado con nosotros. Amén. Su presencia está con nosotros y su promesa es que Él estará con nosotros
siempre, siempre, hasta el fin del mundo. Amén. Entonces concluimos en esta mañana diciendo que su presencia está con nosotros. Quiero leer ya solamente la parte que nos brincamos ahí, ¿verdad? De la Deuteronomio 39 y 40. Que esas palabras, mis hermanos, recaigan en nuestro corazón y que sean para nosotros. Porque Moisés le está diciendo al pueblo: aprende pues, hoy, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. ¿Se imagina usted que desde el comienzo, porque ese era el plan de Dios original, el plan A, ¿verdad? No había plan B, pero pues después se tuvo que hacer. Cuando el hombre, si no hubiera caído, si no hubiera fallado, si no le hubiera desobedecido a Dios, si todos hubieran vivido bajo estos mandamientos, los mandamientos de Dios, ¿cómo sería el mundo hoy? Todos temiéramos a Dios, todos, ¿verdad?, viviéramos de una manera muy diferente, la sociedad fuera diferente. Pero la promesa es que como eso no se pudo llevar a cabo aquí en la tierra, allá en el cielo sí se va a dar eso. Amén. Entonces aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, no hay nadie más. Él es Dios en el cielo, Él es Dios en la tierra. Guardemos sus mandamientos, guardemos sus estatutos, guardemos lo que Él nos manda. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Por esa razón yo he estado en desacuerdo, ¿verdad?, con aquellos que predican acerca de la prosperidad, y hacía mucho que no veía o que no escuchaba a alguien, y precisamente creo que ayer en la madrugada, no sé a qué horas, pero le cambié un canal donde salió alguien ahí, ¿verdad?, y que tienes que sembrar y que manda y que me revolvió el estómago. Dije, por hombres como estos, el Evangelio no tiene ahora la seriedad que... Y entonces, concluimos que nuestro Dios es fiel, nunca nos ha abandonado, nunca nos desamparará. Póngase sobre sus pies, vamos a hacer. Amado Señor, te damos muchas gracias por este tiempo en el que podemos estar en tu casa. Gracias por enseñarnos, Señor, a través de tu palabra, que nunca nos dejas, nunca nos abandonas, siempre estás con nosotros. Ayúdanos a recordar, Señor, todas aquellas cosas que se nos han olvidado, porque seguramente has hecho algún milagro en nuestra vida que ya se nos haya pasado por alto. Dice el salmista que son muchas las obras que tú has hecho. Y dice, si yo enumerara todas, realmente no habría tiempo para recordar todo. Y quizás hubieran cantidades grandes de hechos tuyos que se nos olvidarían. Pero Señor, solamente podemos decirte gracias por tu presencia que podemos experimentar hoy. Guarda a nuestros hermanos que están lejos, a nuestros hermanos que están cercas, a nuestros hermanos que están pasando por situación difícil. Muéstrales, revélales, Padre Santo, a través de tu palabra, que ellos puedan sentir la seguridad de que tú estás con ellos. Señor, como le dijeron sus amigos a Job, si hay pecado, Padre, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndonos para arrepentimiento, para perdón, para que tú nos limpies, para que tú nos uses para tu servicio. Bendito Padre, llévanos con bien a nuestros hogares en esta mañana. Guarda a cada uno de mis hermanos. Estamos en tus manos, mi Dios. Te suplicamos la bendición por los que están enfermos, para que se recuperen pronto. Por aquellos que tienen situaciones legales, Padre, para que tú, siendo el juez justo, traigas justicia. Justicia, como clamaba aquella mujer, hazme justicia de mi adversario. Y dice tu palabra, ¿acaso el Padre no se conmoverá y le hará pronto justicia? Bendito Dios.
Te suplicamos por nuestros hijos, nuestros familiares que aún no te conocen, para que puedan acercarse y conocerte. Sabemos que vivimos los últimos tiempos. Permite que las familias puedan proseguir perseverando, porque tú vienes pronto. En el nombre de Jesús. Amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo los acompañe, mis hermanos. Cuídense mucho, los amamos.